Hola, Hola, hola Diego. Dani, ¿cómo estás? ¿Tú me escuchas Muy, bien? muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Ah, bueno. Te escucho perfecto. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, me presento primero que todo. Mi nombre es Diego Contreras. Un saludo para todas las personitas que se encuentran conectadas a esta hora. Eh, Tengo 26 años recién cumpliditos. Me gradué en la Universidad de Santander hace aproximadamente 2 años. Realicé mi servicio social obligatorio y actualmente me encuentro aquí en la ciudad de Cúcuta trabajando, dedicándome a mi profesión. Ah, bueno, yo ¿Qué soy médico profesión general, tienes? médico general, sí, señor. Bueno, para nosotros es una alegría tenerte aquí, que estés compartiendo con nosotros. Y yo les estaba contando a todos que este live es muy especial porque tiene dedicatoria. Y es porque en Colombia celebramos este Claro que domingo el sí. Día de los Abuelos. Y justo vamos a hablar hoy pues de cómo tener una vejez plena. Y por eso la invitación tan especial. Entonces queríamos preguntarte, como que tú nos hables un poquito desde la parte física, la parte biológica, qué pasa cuando uno empieza a Claro, envejecer. pues, bueno, primero que todo uno se pregunta como desde qué momento empieza la vejez, ¿no? Como desde qué momento, es decir, actualmente en la medicina hay una especialidad que no es muy antigua, pero ya está bien formadita, que es la geriatría. La geriatría pues se encarga propiamente de tratar, prevenir, darle una solución a esas enfermedades que se presentan sobre todo en la vejez. Y pues uno se pregunta como en qué momento empieza la vejez. Pues no hay una edad propiamente establecida que uno diga a partir de cierta edad se encuentra en el periodo del adulto mayor y antes de eso es adulto promedio normal, pues no, no hay una edad establecida. En algunos países es 65 años, en otros es 60, pero digamos que médicamente pues no hay algo así como establecido a partir de cierto momento una persona se encuentra en esa etapa, pues no. La vejez como tal hace parte del ciclo vital, ¿cierto? Durante nuestra vida pasamos por ciertas etapas eh, que en algunos casos están muy bien establecidos. Por ejemplo, en la parte de pediatría uno ve que, que cierto tiempo tiene sus nombres, ¿cierto? Que el recién nacido, que el neonato, que el lactante menor, lactante mayor, el preescolar, todo esto está muy bien establecido, pero en la parte de ya de la tercera edad, pues no está así como muy bien establecido. Aquí en Colombia, por ejemplo, para el Ministerio de Salud es a partir de los 60 años. Eh, ¿Tienes alguna cosita que decir? Que no, pues yo aquí pensando y escuchándote, que, que entra también como un poquito en lo que uno llama subjetivo, ¿cierto? Si bien se rige por distintos países, ciertas edades, pero uno a veces habla con personas y dice, no, yo, Claro. yo no estoy Y de viejo, hecho, ¿cierto? Yo todavía no hay estoy viejo, personas yo tengo, que pues envejecen de forma muy diferente, porque por ejemplo, bueno, en la vejez uno ve que hay, pues se caracteriza por algunas afecciones en algunas ocasiones o generalmente, pero hay personas mayores que bien pudieran no sufrir de nada. Hay personas que usted ve de, por ejemplo, 90 años que tienen algunos cambios ya, digamos por su edad, pero no tienen una enfermedad propiamente diagnosticada aún, pero la mayoría pues sí. Entonces la vejez tiene algunas características, pero no son una regla. No es que como eres viejo tienes esto. No, no, no. Eso no funciona pues de esa manera. Hay personas, lo que quería decir es que hay personas que envejecen diferente. Hay personas, por ejemplo, con 50 años que ya parecieran de 65 y hay personas con 70 años que parecen como de 55. O sea, eso es muy subjetivo dependiendo obviamente de variantes genéticas, pero también afecta mucho la parte del estilo de vida y los cambios que vamos a ver más adelante. sí, es cierto. Imagínense que justamente este fin de semana, yo estuve en Santa Marta con mi abuelo. Mi abuelo tiene 93 años, pero es un hombre que
camina, ¿cierto? En cuanto a la autonomía, la tiene pues todavía intacta, él hace todas sus cosas. Entonces quería preguntarte, Dieguito, pues como a nivel biológico, ¿cuáles son esos, pues esos cambios que pasa en el cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, mi abuelo sí se le dificulta ya, si es un, pues si son largas distancias, a él se le dificulta. Claro, Cuéntanos un pues, poquitico. por ejemplo, generalmente, o las personas mayores suelen sufrir mucho de problemas cardiovasculares y de hecho las enfermedades cardiovasculares ocupan los primeros lugares, si no estoy mal, es el primer lugar de mortalidad en el mundo. Entonces, la parte cardiovascular es supremamente importante en los adultos mayores. A ver, uno de los cambios que sucede a nivel cardiovascular para las personas mayores es sobre todo la rigidez de los vasos sanguíneos y yo creo que ahí se empieza todo ahí para atrás, porque de las arterias y los vasos sanguíneos se empiezan a volver un poquito más rígidos, el corazón se le dificulta mucho bombear la sangre, se va empezando a cansar, se va empezando el músculo se tiene que agrandar un poquito y todo eso trae una serie de enfermedades como la hipertensión, enfermedades como la insuficiencia cardíaca, como problemas, enfermedades problemas pulmonares, pero con base en el corazón. Entonces, digamos que por la parte cardiovascular tendríamos esa parte. También hay otras partecitas, pues lo más común que uno conoce, obviamente, en la parte de la piel. Por ejemplo, puede suceder que las arruguitas, que me salió un moretón, las proteínas de la piel empiezan a cambiar y entonces se vuelve menos elástica y se vuelve una piel más laxa, que se empieza a caer, que se empieza a arrugar, cositas así. Desde el punto de vista osteomuscular, tú decías algo muy importante de tu abuelo, y es que él ya al caminar distancias largas te empieza a cansar. Podría ser por un problema del corazón, podría afectar también, podría estar causado también por un problema pulmonar, pero la parte de osteomuscular también es muy importante porque en las personas mayores empieza a haber una disminución en la densidad, en el tamaño, sí, en la densidad y el tamaño de los huesos. Entonces, eh, por eso las personas mayores empiezan a ver un poquito más bajitas de lo que fueron en la edad adulta. Los músculos también tienen cambios en su densidad, en el tamaño, en la debilidad, empiezan a ser un poquito más débiles y eso se va a manifestar en esas labores, que ya no van a poder hacer ciertas cosas que antes hacían con mayor facilidad, como caminar distancias largas, como realizar un esfuerzo, y ya se van a ver un poquito más limitados. También va a afectar mucho en esa parte lo que es la estabilidad. La estabilidad, fácilmente se pudieran caer, se sienten mareados, se sienten agotados. Eh, ¿Qué otro cambio? A ver, a nivel cerebral, también, ¿tienes alguna pregunta? Si tienes alguna pregunta. No, vamos súper bien. Si alguien tiene alguna A pregunta, nivel la puede cerebral, escribir. Dale. también es muy frecuente encontrar, por ejemplo, familiares que tienen tres hijos y se empiezan a cambiar los nombres a los hijos, o esto sí, que por ejemplo está Diego allí y le dice Juan Carlos o algo así. Se le olvidan los nombres de los familiares, cositas así. Empezamos a ver cambios en la memoria, algunas alteraciones que en algunas personas es un poquito leve y es muy frecuente en los adultos mayores, pero que en otras personas hay que estar muy pendientes porque ya se empieza a volver un poquito más severo el cuadro. Problemas también del pensamiento. Esto, bueno, ahorita vamos a hablar de algunas medidas de cómo podríamos corregir toda esta serie de situaciones, ¿cierto? También una alteración muy frecuente es a nivel visual y auditivo. Empiezan a haber muchos problemas a nivel de la refracción del ojo, alteraciones de la refracción o personas que se les empieza a nublar la vista, lo que llamamos cataratas, entre otras cositas. También a nivel visual, auditivo, se les empieza a costar un poquito más escuchar los sonidos, ¿cierto? A nivel del aparato urinario, también es muy frecuente. Yo creo que eh, es demasiado, o sea, todo lo que he mencionado lo hemos visto, lo hemos conocido en alguna persona de nuestra familia. Por ejemplo, a nivel urinario la vejiga se vuelve
un poquito como menos elástica, ¿cierto? Y entonces cuando una persona va a evacuar su vejiga, no lo hace completamente y rápidamente se vuelve a llenar y están yendo cada ratico al baño a orinar, a orinar, a orinar. Y en algunos casos incluso tienen tan llena la vejiga que se les empieza a salir poco a poco la orina, que es lo que llamamos la incontinencia urinaria. También en los hombres es muy frecuente que se le agrande un poquito la próstata y eso también dificulta que se vacíe adecuadamente la vejiga. Otra cosita que podríamos encontrar sería, por ejemplo, a nivel gastrointestinal. Por ejemplo, las personas empiezan a sufrir mucho más de estreñimiento, ¿sí? Cambia un poco lo que es la parte de la absorción del agua, de los micronutrientes, y empiezan a sufrir un poquito más lo que es la parte del estreñimiento. A nivel de la cavidad oral, también vemos que algunos medicamentos pudieran, pudieran causar un poquito de resequedad en la boca. No producen la misma cantidad de saliva, sino que empiezan a producir se empiezan a volver un poquito más secos en la boca y esto podría ocasionar o podría dar pie para que la flora bacteriana que tenemos en la boca normalmente aumente y pudiera causar también muchos más lo que son problemas odontológicos como caries o algunos abscesos dentales cuando aumentan y cosas así. Acá escuchándote, Dieguito, pues se me viene a la mente también como lo que pasa a nivel psicológico en un adulto mayor. Y es que como te hemos oído, son muchas pérdidas las que... No te escucho muy bien. No. Ahora sí. Son muchas pérdidas por las que pues nuestro cuerpo empieza a pasar, que a nivel urinario, que a nivel de los ojitos, que a nivel, bueno, de todos los sentidos y el cuerpo en sí. Entonces, a nivel psicológico también, esas pérdidas tienen un eco. Y el adulto está llamado a la adaptación y a empezar como con todos los aprendizajes que ha tenido a lo largo de su vida, a tomarlos y a llevar eso a que esas pérdidas no se le conviertan en una psicopatología a veces, incluso porque tenemos varios adultos mayores con depresión, es una de las psicopatologías pues que con más prevalencia en la vejez, pero entonces está llamado a tomar todos esos aprendizajes y a empezar a adaptarse y a verse de una manera diferente. Entonces, en primer lugar, pues como a nivel psicológico tenemos muchas pérdidas de familiares, ¿cierto? Inclusive muchas veces de esposos, de esposas, de hijos, y además pues la pérdida de toda mi movilidad, pues cierto, yo ya no puedo caminar lo que antes caminaba, la pérdida del color de mi cabello, que también se pueden ver como ganancias. Una pérdida bien vivida es una ganancia, ¿cierto? El sufrimiento bien vivido es una ganancia. Entonces, es esa invitación a todos nuestros abuelos y a los adultos mayores a que no solamente veamos como muchas pérdidas, sino que muchas ganancias también, que de pronto a nivel físico perdemos muchas cosas, pero a nivel mental y a nivel afectivo Cuando, también ganamos. cuando decías algo sobre la También familia, pues me imagino que obviamente es un poquito, cuesta bastante, sobre todo una persona que le ha dedicado 20, 30 años a sus hijos y de repente ellos buscan su hogar y entonces ellos tienen que verse solitos con su pareja. eh, eso como que cuesta un poquito porque es ver cómo los hijos poco a poco se van yendo y ellos tienen que por eso es tan importante, digamos, en una pareja esa relación, esa fuerza, esa amistad que debe permanecer en la pareja para que cuando llegue ese momento, ese amigo que decidieron escoger desde el principio continúe ahí, ¿cierto? y inclusive Dieguito, eso en psicología se llama el nido vacío. ¿Qué pasa? Que a veces, digamos, dos esposos eh, tienen sus hijos
y se dedican y se centran en sus hijos así full, 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 y crecen y se van y queda el nido vacío y ellos quedan como Como que con quién completos estoy viviendo, desconocidos que se dedicaron. como que con quién estoy viviendo, o sea, ¿Cómo? ya ni se acuerdan de la persona con la que fueron novios, de la que se enamoraron, o sea, ya llega un punto en el que se dedicaron tanto a sus hijos que se perdieron esa conexión, esa relación con su pareja. Y Sí, eso así puede es. ser un problema grandísimo, porque obviamente Y uno ve abuelitos que viven como hermanos, o sea, ni siquiera duermen juntos porque ya llega un punto en el que no se soportan, entonces eso puede convertirse también en un problema, porque no supieron de pronto llevar su vida de forma adecuada, a nivel mental, ¿no? y ese Exacto, y ese sería, digamos, un factor protector en la vejez, cuando todavía se tiene la pareja, pues la compañía y la convivencia con la pareja, ¿cierto? Es un tema diferente cuando ya, pues ya la pareja murió, que ahorita pues vamos a hablar un poquito también como qué recomendaciones le damos a los familiares que tenemos adultos mayores en casa. Y antes de que se me pase, otras dos cositas pues que a nivel psicológico son muy importantes y es bueno tenerlas en cuenta, es que se pierde autonomía por lo mismo, porque a veces se pierde movilidad, se pierde visión, eso hace pues que uno pierda autonomía, el tema también de dejar de trabajar, si la persona no es pensionada, pues a nivel de comprar sus cositas, pierde autonomía, y eso también genera en muchas ocasiones sentimientos de tristeza, que es importante que tengamos en cuenta y estemos pendientes de ellos, y además también tenemos pues como un deterioro si no se sabe llevar bien o inclusive casi que aunque se sepa llevar bien, hay un deterioro de la autoestima. Porque el tema de aceptarme ahora como me veo diferente, con arruguitas, con mis achaques, con mi cabello de otro color, es un proceso que baja la autoestima, pero se puede, o como quien dice, baja, pero usted puede volver a subir. ¿Sí? Y aunque usted, digamos, a nivel profesional ya no sea el maestro que daba 1000 clases, usted puede hacerlo de otra manera, o sea, cierto, se puede servir de otra manera, que es lo que vamos a hablar, pues, ya a continuación. ¿Quieres decir algo, Dieguito? No. Listo. Entonces, ahora sí te preguntamos, entonces, ¿uno qué hace? ¿Cierto, Dieguito? Vos ahorita decías un Ah, montón de cosas terribles. que esto, que esto pasa, que esto no sé qué, que yo no sé quién se cierra, entonces uno ya no puede orinar del todo. Es broma, es broma. Pero cosas pues como achaques que todos vamos a vivir. Entonces, ¿cómo a nivel físico, qué tenemos que hacer, digamos, para cuidarnos? Para que aunque esto venga, pues nosotros podamos tener una vejez exactamente, o plena. sea, primero que todo, ser conscientes de que la vejez no es una enfermedad. O sea, la vejez es parte del ciclo vital y la vejez nos va a llegar a absolutamente todos. Entonces, pero hay algunas medidas, hay algunas formas de prevenir que esa vejez sea un poquito mejor o un poquito peor. Ahora bien, puede ser que siguiendo todas estas recomendaciones, aún así suframos de enfermedades. Claro que sí, porque esto no es la cura ni esto es la forma de no sufrir de algo, no, esto es de pronto la forma de prevenir una enfermedad, puede que sí, gracias a estas recomendaciones nunca suframos de tal cosa, pero, o puede ser que si nos llega tal enfermedad, sea de una forma mucho más leve porque nos cuidamos desde la juventud y no tengamos que sufrir cuadros tan severos, ¿cierto? Las recomendaciones siempre van a ser obviamente eh, la adecuada alimentación y ejercicio. Esa es como la base de todo y realmente tiene tiene su razón o su explicación en cada una de las cositas que mencioné. Eh, la dieta, por ejemplo, el ejercicio es muy importante, no tiene que ser pues un deportista de alto rendimiento, no, simplemente tomar una rutina, tomar un hábito de salir, de hacer un ejercicio moderado y de forma regular, algo que nos cueste. Ustedes dirán, pero ¿cómo va a ser un señor de 80 años para salir a trotar? De pronto eso sea para alguna persona de 80 años puede hacerlo muy bien, pero la mayoría no lo van a hacer. La idea es que sea un ejercicio moderado. Entonces puede ser una caminata que le ponga el corazón a latir un poquito más fuerte,
tampoco llevarse al punto extremo de la fatiga y de no poder respirar, no, pero sí tener un hábito de salir a caminar frecuentemente, la mayoría de días de la semana, ¿sí? Salir a caminar, a algunos les gusta ir a un club, entrenar tenis, otros van, por ejemplo, hacen natación con sus nietos, con sus hijos. Entonces, buscar algo en lo que pueda hacer una actividad física. Lo más frecuente pues es caminar y tenemos cerca nuestras casas, algunos parques, tenemos algunas maquinitas en los parques donde podemos hacer ejercicio sin peso ni nada de eso, pero nos ayuda, digamos, a mantener un estado físico que le ayuda tanto al sistema cardiovascular, porque ayuda a que el corazón se mantenga un poquito más fuerte, ayuda también al sistema eh, ayuda también lo que es la parte osteomuscular que les comentaba, porque claro, al yo hacer ejercicio, pues también ayudo a que mis huesos se mantengan un poquito más fuertes, que tengan ese requerimiento de estar un poquito más fuertes. También los músculos, la parte cardiovascular ya la mencioné. La parte cerebral incluso mejora muchísimo con el ejercicio, porque el ejercicio aumenta el riego sanguíneo en todo el cuerpo y pues también ese riego sanguíneo llega al cerebro y mejora lo que es la parte del pensamiento, la parte de la memoria. Claro, si uno va a sufrir de una enfermedad de la memoria, pues esto no es que lo vaya a curar, pero digamos podría retrasar el inicio de esa enfermedad o podría ser que esa enfermedad cuando me llegue no sea tan severa, sino que sea un poquito más leve, ¿cierto? Mm, la alimentación. La alimentación es muy... Dime. Antes de que sigas con la alimentación, justamente yo estaba leyendo en esos días que también se puede hacer También, ejercicio sentado. Porque tenemos adultos mayores que no pueden, tienen la capacidad pues como de pararse por cualquier razón. Entonces, qué bueno también mencionar que sentados hay ejercicios y que el ejercicio también es un factor protector inclusive a nivel claro. psicológico. También lo que es... eh, bueno, le iba a mencionar algo ahorita. Por ejemplo, yo les mencionaba algo sobre el sistema gastrointestinal, la parte del estreñimiento, ¿cierto? El ejercicio también ayuda en esta parte, porque ayuda, digamos, a tener un poquito cuando yo realizo ejercicio, el sistema cardiovascular, perdón, gastrointestinal también, con esa movilidad, con esa estimulación que yo voy haciendo con los músculos, también provoca movilidad en el intestino. Pero no solamente eso, también me debo ayudar con la dieta, ¿cierto? Una dieta rica en fibra que ayuda a prevenir estos cuadros de estreñimiento, ¿cierto? Porque la fibra en el intestino ayuda a retener agua y permite que las heces sean un poquito más húmedas y no realicen esos cuadros de estreñimiento que a veces vemos en los hospitales tan severos. Eh, bueno, en cuanto a la dieta, les quería mencionar lo más saludable posible. Obviamente una dieta baja en grasas saturadas, que si voy a consumir grasas, que sean grasas naturales, como por ejemplo las del pescado, que son muy buenas, frutas, verduras, que sean más que en jugo, que sean en porción, ¿cierto? En porción que yo pueda masticar, porque esa fibra es la que me va a ayudar también en mi sistema gastrointestinal. Entonces, frutas, verduras, ensaladas, lo que es la proteína, pero una proteína en la medida de lo posible que sea baja en grasa. Y como por ejemplo les mencionaba el pescado, puede ser también el pollo sin la piel. La forma de preparar los alimentos también es muy importante, ¿cierto? Hay personas que, que cocinan con mucho aceite o compran el aceite más dañino que puedan encontrar y esto no es muy bueno que digamos. O sea, no es solo por cuestiones o sea, yo entiendo que en algunos hogares de pronto y en las personas mayores que no están trabajando, pues tienen poquito dinero para comprar los alimentos y a veces esos alimentos más baratos son los más dañinos, pero también es cuestión de cuidar la propia salud, ¿cierto? Porque si no tengo salud, pues tampoco voy a vivir. O si no tengo salud, pues me voy a limitar a vivir tomando 10 medicamentos al día. Entonces, la idea también es invertir un poquito más de pronto en la alimentación con el fin de ayudarme más adelante a mí mismo.
la adecuada hidratación también. A ver qué otra cosita de pronto se me escapa. En cuanto a, yo les mencionaba, por ejemplo, alteraciones visuales y alteraciones auditivas, pues esto de pronto no nos va a mejorar con el ejercicio ni con la dieta, pero sí es muy importante que el adulto mayor frecuentemente, y es algo que quería resaltar también, que esté frecuentemente asistiendo a sus controles del adulto mayor. Estos controles del adulto mayor se ofrecen gratuitamente en las unidades básicas. Las EPS tienen programas especiales para el adulto mayor y les están haciendo exámenes constantemente de sangre, los están invitando para que se vayan a vacunar. Incluso cuando una persona mayor que tenga alguna enfermedad, algún antecedente, por ejemplo, es diabético, es hipertenso, y lleva cierto tiempo sin reclamar su medicamento, la EPS se encarga incluso de llamarle y decirle, venga, señor Diego, tiene tantos días, no ha venido a reclamar su medicamento, acérquese nuevamente para que se realicen los exámenes complementarios. Entonces, acudir a estos controles en los cuales también podemos pedir citas de valoraciones visuales y auditivas. En caso de que haya alguna alteración, pues les mandarán algún tipo de corrector, ya sea bien, ya bien sea gafas o una cirugía o si necesitan algún audífono también lo pueden solicitar, ¿cierto? Qué Sí, bueno saber eso, realmente ¿cierto? ya, pues antes no Como, se tenía esto en cuenta, pero hay pues hace en el 2018 se lanzó una nueva resolución en el cual están establecidos estos programas para el adulto mayor, también para los niños, para las embarazaditas. muchas gracias, Dieguito. Bueno, y a nivel psicológico, como qué recomendaciones. Primero, aceptar, ¿cierto? Aceptar la vejez con sus alegrías y sus dificultades, ¿cierto? Con los achaques que cada uno tenga. Segundo, no compararse, ¿cierto? No compararse ni con mi amiga, ni con mi amigo que tiene 80 y está perfecto y a mí me duele muchísimo la espalda. No compararse, ni compararse como cuando éramos jóvenes, sino aceptar la realidad con amor y buscando herramientas y alternativas, ¿cierto? No quedarse en que me duele mucho y entonces me duele mucho y yo me quedo aquí encerrado porque me duele mucho, sino antes como que un poquitico salir de sí mismos. Tercero, buscar la manera de ayudar a otro. Ayudar a otro es una cosa maravillosa a nivel mental, ¿cierto? Yo creo que a todos los niveles de la vida, ayudar a otros, buscar. Si yo no me puedo desplazar, entonces leerle a alguien, leerle a mi nieto, ayudar en lo que más se pueda. Eso nos ayuda a salir un poquito de nosotros mismos, a veces de los dolores con el que a veces nuestros adultos mayores tienen. Entonces, ayudar. Y a nivel familiar, hay algo muy importante y es como que yo creo que lo que uno siempre escucha, ve en películas, está muy comercialmente y es no aislar al adulto mayor porque es un adulto mayor, ¿cierto? Yo lo veo muy cercano en mi abuelo porque, un ejemplo, mi abuelo no escucha bien, entonces hablar con él es difícil. Como familia uno tiene dos opciones, o esforzarse para hablar con él, hablar duro y repetirle cuando lo necesita, o no hablarle. No ¿Qué es más hablarle, fácil? Dieguito, ¿qué es más fácil? No hablarle. claro. Pero eso hace un daño tremendo. Entonces, que nosotros como familia optemos a veces por lo más difícil, ¿sí? Que sería hablarle un poquito más duro, que aunque sea lo más difícil no significa que sea la peor opción. ¿Por qué? Porque con mucha probabilidad lo que él va a decir va a ayudar, porque es un hombre que tiene 93 años, que tiene un montón de sabiduría y de experiencia. Entonces, como familia, hacerles sentir importantes, hacerles sentir valiosos. Hay una teoría que a mí me gusta mucho, que es sobre niños, eh, que dice que todo niño necesita sentirse importante y sentir que hace algo, pues como que hace algo por el otro, que es capaz de hacer algo por el otro. Y yo considero que no solamente todo niño, sino que toda persona necesita sentirse importante y amada y además como que es capaz de hacer algo por otro.
Y eso es lo que tenemos que cuidar en nuestros adultos mayores, que ellos sigan sintiéndose como, o sea, la palabra no es útil, pero me entienden cuando lo digo, como útiles, pues como valiosos, como que su opinión vale. Como familia, no restar la autonomía al adulto mayor. Ahorita les contaba que es una de las cosas que se empiezan a perder por movilidad, por el oído, por dinero. Entonces, no restar la autonomía como que, ay, vamos todos ya para tal parte. No, tú Sí. preguntaste si él quería ir. Eh, si él no puede ir por su ropa, pues no es que yo digo te pones esto y ya, sino que yo debo preguntar, o sea, debo valorar, cuidar esa dignidad humana que a veces es frágil porque dependerá muchas veces del otro, de que el otro me lleve, de que el otro me traiga, ¿sí? Y una cosa muy, muy importante que me hiciste acordar ahorita con lo de como que las ayudas que ahora hay, pues como por parte de las EPS, y es estos centros donde los adultos mayores pueden ir a Ajá. aprender a bailar, inclusive tienen psicología, tienen nutricionista, El tienen recreacionista médico, también, estos centros que van, el recreacionista. ¿cómo? Sí, entonces qué bueno que en la medida de las posibilidades nuestros adultos mayores hagan parte de estos espacios, porque esto cuida algo también muy importante y que se ve deteriorado en la También. vejez y es las relaciones sociales. Y esto las cuida porque te ayuda a ser amigos y a no perderlos en este lugar. Entonces es muy bueno que si digamos tenemos algún adulto mayor en casa, pues busquemos un centro de estos, el centro más cercano y que si ellos quieren, pues que aprendan a hacer cosas diferentes. Tengo una conocida muy cercana que, ¿cuántos años tiene? Tendrá por ahí 70 años y está súper feliz porque se metió en la Casa de la Cultura Ah, a aprender a tocar guitarra y ella está feliz con este nuevo aprendizaje que está adquiriendo y eso es una cosa importante y como a valorar de esta etapa de la vejez. Y es que tienes el tiempo para hacer cosas que antes no tenías. Entonces no nos podemos centrar, esto es otro factor como psicológico chévere e importante, y es no centrarse en lo que no se puede hacer, sino en lo que sí puedo hacer. Ah, yo no puedo correr una maratón ahora, pero ¿qué puedes hacer? Puedes escribir un libro, ¿cierto? Aprender a tocar guitarra, cantar. Y no, pues Dieguito, ¿querías decir eso me algo? acordó dentro de los tips que traía, que se me olvidaron, eh, por ejemplo, a nivel cerebral, de los pensamientos y de la memoria que hablábamos, de pronto estas actividades no van a recuperar la memoria, pero sí ayudan a que el cerebro esté un poquito más activo en sus actividades, ¿cierto? Por ejemplo, aprender a tocar un instrumento, como lo decías, hacer alguna actividad, leer. Hay personas que leyendo un libro se pierden y se elevan y eso es maravilloso porque, o sea, ayuda a tener pensamientos, ayuda a que la vida sea un poquito diferente, se salen un poquito de esa realidad de pronto que están viviendo y, y los lleva a pensar cosas nuevas, cosas diferentes. Y, y por ejemplo, a nivel psicológico, también me hiciste acordar, importantísimo, ser agradecidos. A veces uno inclusive en consulta le pone de compromiso a sus pacientes por diversos motivos. eh, Haga al final del día, pues escriba 3 cosas por las que usted está agradecido hoy. Eso ayuda. Uno, pues es un ejercicio de memoria tremendo porque entonces uno empieza a evaluar su día. Bueno, yo me levanté, pasó esto, es cierto, ¿por qué voy a agradecer? Y además a no centrarse en las cosas malas, en el dolor, sino a qué cosas buenas tengo, ¿cierto? Porque agradezco. Sí, tengo la salud muy afectada, pero es imposible que uno tenga Sí, toda la salud mala, ¿cierto? ¿Por qué cosas buenas de mi salud voy a agradecer? Y por ejemplo, lo que tú decías del libro, si yo soy un adulto mayor y puedo leer, yo tengo que agradecer por eso, porque esto es una oportunidad gigante para, sí, para conocer mundos, experiencias nuevas. Además, también, pues como importante decirlo, no tener miedo de pedir ayuda. Todos necesitamos ayuda, un niño, un joven, un adulto y un adulto mayor, y todos la necesitaremos en diferente medida según pues como la etapa en la que estemos, ¿cierto? Yo ahorita tengo una bebé de 6 meses y ella necesita mi ayuda, ¿cierto? Yo la tengo que cargar, alimentar. Eh, de adolescente necesité un montón de ayuda, ahora claro. necesito ayuda de un montón de personas y de adulto
vamos a necesitar ayuda, dependiendo de lo que sea. Y a veces a uno le da un miedo pedir ayuda y hay que, pues como que ya, eso va también en aceptar como la realidad en la que estoy viviendo. Mira que cuando yo al principio pues que tuve la niña, que empecé pues a amamantarla, para mí era súper frustrante porque justamente cuando la empezaba a amamantar yo me acordaba que tenía que hacer esta cosa, esta cosa, esta cosa, que había dejado en la lavadora la ropa, pues era una cosa, y yo decía, qué pereza pedir ayuda, o sea, siempre me toca pedir ayuda. ¿Qué pasa? Me daba sed, entonces no, por favor, tráigame agua. Y entonces es uno ahí como entre la espada y la pared, y es como una cosa cultural que tenemos de no pedir ayuda. Y pedir ayuda no está mal. Pedir ayuda es natural, pues eso hace parte de la vida, por eso somos, pues por eso nacemos de una Claro. persona, nacemos en familia, somos seres gregas. Entonces, y esto va muy unido a la familia, o sea, que la familia le diga a su adulto mayor, le diga a su abuelo, abuelo, no tenga pena de pedirme, pídame lo que quiera, pues. O sea, si usted necesita que yo le pase la ropa, que le amarre un zapato porque usted no es capaz, dígame. Entonces, que nosotros como la comunicación clave, clave, clave para una familia que cuide a un adulto mayor. No, no. Dieguito, ¿quieres decir algo? Eh, Entonces, no, entonces es eso, no sé, pues no sé si tengas algo más que decir, pues como a nivel familiar, de pronto cuidados físicos eh, que tengamos que tener en casa si tenemos un adulto Sí, mayor. bueno, varias cositas. Primero que todo, lo que decía de la compañía, ¿cierto? De la compañía. A veces eh, que necesita ayuda para ir al baño, que de pronto no puede salir al parque solo porque va y se pierde, no recuerda cómo, dónde queda la casa. Siempre estar como tener un acompañamiento cercano con el adulto mayor, ¿cierto? Tratar de evitar las caídas. Yo les mencionaba que también a nivel de los huesos pudiera haber disminución de la densidad y del tamaño, y esto fácilmente si una persona mayor tiene alguna caída, fácilmente se podría fracturar algún hueso que, pues digamos, así sea con una caída muy sencilla o con un movimiento muy brusco, podría incluso resultar en algo así. Entonces es importante el acompañamiento, la cercanía con el abuelito. A veces pues le pagamos a personas para que cuiden el abuelito, pero ni siquiera se limitan pues sí a hacer lo que tienen que hacer, a alcanzarle el platico de comida, a bañarlo, a darle las pastillas, pero ni siquiera lo saludan, ni siquiera le preguntan cómo se siente, no, nada. Eh, si el adulto mayor, obviamente, si tiene sus enfermedades de base, a ellos muchas veces se les olvida tomarse los medicamentos, estar muy pendiente del horario de medicamentos. Yo me acuerdo que cuando mi abuela estaba viva, tenía tantos medicamentos que mi tía le organizó por horario y le anotaban en una hoja. A tal hora y así. Entonces ponían alarma, ya son las 3 de la tarde, le toca este. Entonces iban, le daban el medicamento. Tocaba así porque los medicamentos eran tantos que para no olvidarlos y para no confundirse, tocaban anotarlos en una hojita y dárselos de forma ordenada. Y así poco a poco fue que se acostumbraron los últimos años de la vida de mi abuela. Eh, Sobre todo la compañía, o sea, muchas veces las personas por voluntad propia no, no adquieren un hábito, es decir, se les dificulta mucho. Empiezan a salir a caminar, empiezan a salir al parque, empiezan a comer de forma adecuada, pero a la semana ya se cansan y dejan de asistir o dejan de hacer los propósitos que estaban haciendo. Pero si lo hacemos en familia, pues se les va a facilitar mucho más. Y no solo se está beneficiando el abuelito, sino que nos estamos beneficiando nosotros con hábitos adecuados porque nosotros también vamos para allá, vamos a pasar por esa etapa si Dios quiere. Pues algunas personitas no, pero la mayoría sí lo vamos a pasar. Eh, Se me olvidó, iba a decir otra cosita, pero se me pasó. Dieguito, otra cosa que quería mencionar es que depende mucho de, Por ejemplo, pues, de cada uno de nosotros, cómo enseñemos. perdón. No, Dale, dale. lo que iba a decir era No, que hágala. ese ejemplo de el apoyo familiar
es muy frecuente también, o lo recomiendan mucho con las personas diabéticas. Las personas diabéticas que tienen que seguir una dieta particular, que tienen que tomar ciertos medicamentos, es muy difícil ver que su familia come de forma desordenada, que come unas comidas supremamente malas, y el diabético simplemente le toca con su ensaladita mirar cómo todos comen delicioso y él ahí comiéndose su ensaladita, pues para él es muy duro y puede que empiece a fallar en su dieta. Entonces ese apoyo familiar es muy importante. Ya, Ya que lo dices, por ejemplo, el hecho de la torta para un cumpleaños, ¿cierto? ¿Quién piensa sí, en el diabético que no puede comer? Sí, bueno, que siempre haya alguien que piense, listo, no compramos entonces la torta diabética para todos, porque me imagino que es más costosa, la verdad no sé, pero sí compramos un ponqué para él, porque en ese momento él va a querer, al igual que todos, sí, compartir el momento con la torta. Y estaba diciendo ahorita, Dieguito, que yo creo que ya, para que vayamos terminando, que dependerá mucho de cada uno de nosotros cómo los niños ven a los abuelos. Si los ven como a quienes no hay que escuchar, a quienes hay que aislar, inclusive, y eso va repercutiendo también en la visión que claro. ellos van a tener de la Yo vejez creo que propia, sí, ¿cierto? O si dejamos que son personas con dignidad, valiosas, eh, que, que hay que compartir con ellos igual, que se invitan a los paseos, que están en las reuniones familiares, inclusive es que es alrededor de los abuelos que pues como que se debería hacer la reunión familiar, ¿cierto? Alrededor de quienes pues tienen todas las historias de los hijos, de los nietos, quienes más riqueza sí. tienen en ese Ahorita sentido. hablaba, pues me acordaba cuando mencionaba lo de eh, cómo ven los niños a sus abuelos. Ahorita, hoy en día, muchos adultos le tienen miedo a envejecer, tienen miedo a llegar a ese momento. Y entonces llegan y dicen, no, yo si vivo hasta los 80, y quiero estar perfectamente bien, o sea, quiero estar como tal persona que no tiene ni una enfermedad, no le duele ni una uña, pero no, si voy a tener, por ejemplo, si voy a sufrir, entonces no quiero, no, yo quiero morirme a los 65, por ejemplo. Entonces hay personas que piensan de esa manera. ¿Pero por qué? Porque tenemos una visión, digamos, alterada de qué debería ser la vejez, porque claro, digamos, ahorita tenemos muchas ayudas médicas y en la parte de la salud que ellos no tuvieron y desafortunadamente algunos tuvieron que llegar a unas etapas de las enfermedades bastante graves que obviamente no es muy bien visto para sus hijos, para sus nietos, les da temor llegar a ese punto, pero si desde ya empezamos a tomar, a corregir nuestras conductas, nuestros hábitos saludables, nuestra alimentación, muy probablemente no tengamos que llegar allá y podamos vivir una vejez mucho mejor vivida, una vejez plena. Y como que entender, pues como que más que la vejez sea para, o sea, recorrer el mundo, es para amar mucho y para sentirse muy amado. Y yo creo que es un momento, pues como que también como familia de que uno agradezca tanto amor y tantos sacrificios que hace, pues que hicieron nuestros papás, nuestros abuelos. Y aunque fuera lo contrario, ¿cierto? Aunque no, digamos, mi papá, pues que es el papá de mi abuelo que tiene 93 años, aunque mi papá dijera como que no, pues, pero es que mi papá fue súper mal papá, se tomaba la plata de la comida, del arriendo, nosotros pasamos súper mal, era muy agresivo, etcétera. Pues qué bueno que sea un momento también para sanar el corazón, uno de ese abuelo y dos de ese hijo que ahora ya está grande, que también tiene dos opciones, o, o hace como que no existe su papá, que ya es un viejito que necesita ayuda, o se sana él y sana al otro Claro que con sí. amor, ¿cierto? Bueno, Dieguito, no sé, algo más. Ah, bueno, algo muy importante antes de irnos, una frase que tú dijiste ahorita que me parece maravillosa y es que la vejez no es una enfermedad. No la veamos como una enfermedad, que Claro. tiene cambios, sí, igual que toda etapa de la vida. Eh, bueno, no, les agradecemos muchísimo la compañía, estar conectados en este live. Ojalá este domingo pues lo aprovechemos para pues como que para llevar a cabo todos estos
estas cosas que hablamos hoy, amemos mucho, seamos, ¿cómo se llama esto? Muy generosos, ¿sí? Uno nunca se arrepiente de ser generoso con el corazón, de darse, de acompañar. Ahorita hablábamos que un factor protector de nuestros abuelos es que ellos den, que ellos hagan caridad, que ellos se den al otro, pues también es uno para nosotros. Y qué bueno que sea con ellos también. Bueno, y te agradecemos a ti muchísimo, muchas gracias. Ojalá te tengamos mucho más en estos espacios, mucho aprendizaje de parte Bueno, Dani, tuya. Muchas muchísimas gracias, gracias por la Dieguito. invitación y pues nada, cualquier cosita que necesiten, claro que estaré dispuesto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo Hasta para luego. todos. Hasta luego.